Bueno, señoras y señores, y seguimos nosotros en este Can Cristiano de la Tarde. Hoy viernes, terminando la semana. Para algunos una semana muy especial, un cierre de la semana, ¿verdad? Muy bueno. Para otros un cierre de semana, ¿verdad? Es un cierre de semana. Pero igual está con nosotros en horario especial. La nota editorial de los jueves, desde un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, está con nosotros Adelfa Taveras. Espérate que yo creo que ahí está activado el sonido. Ahí. Bendiciones a todos, a los que están en cabina y a los que nos escuchan, como siempre, de 5 a 7. Claro que sí, por aquí está también nuestra compañera Leonela Durán, ahí el apellido. Una de las integrantes de las Reinas del Caribe. Tú ves. Exactamente. Eso es lo que me gusta de Adelfa. Ni lo contrario, para que tú veas. Bienvenida, Adelfa, nuevamente. ¿Cómo están todos? Qué por bueno allá? escucharte. Más me alegro yo, que ha sido una semana un poco complicada para escucharnos, pero ya se nos dio. Claro que sí. Claro que sí. No hay plazo, chicos, que no se venza, dicen los viejos. Por Dios, Dios mío. Decías al inicio que es un fin de semana que para algunos es un simple fin de semana y para otros, bueno, es un muy buen fin de semana. Pero a mí me llama mucho la atención lo que ha pasado los últimos fines de semana o en la última semana en nuestro país. La última vez que estuve en el programa hablábamos sobre el tema de la salud mental, que debe de ser algo que el Estado debe de acoger de manera de emergencia y ponerle atención. Pero muchas veces nosotros los dominicanos confundimos violencia con situaciones o hechos aislados que se dan. Y el fin de semana durante la semana tuvimos tantos episodios que yo dije, bueno, no entro a las redes sociales por lo menos por 3 días. El caso de la madre de Isabelita, que lamentablemente atentó contra su vida y la de sus hijos. El caso del joven en Mao que asesinó a su hermana y luego, hizo la del chef, ¿verdad? Y la repartió. Sí. Y hoy vemos las redes sociales avasallante con el caso de la joven de Villa González, que no es un caso de salud mental, sino de violencia, donde 5 meses después ella se da cuenta que fue víctima de una violación masiva. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que soltaron? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hasta dónde vamos a llegar como sociedad y qué tiene que suceder para que tanto la violencia hacia las féminas como casos de salud mental sean abordados antes de que eso se vuelva una pandemia? Porque lamentablemente es un secreto a voces, es un secreto a voces que hace rato que eso se nos fue de las manos. Sí, O sea, totalmente. ¿cómo es posible que en un fin de semana 3 o 4 hechos aislados relacionados a salud mental y feminicidios? El papá que asesinó al niño porque la esposa lo soltó en banda. La señora que asesinó a los 3 hijos y luego se suicidó porque entendía que no tenían la capacidad para aguantar este mundo cruel. El hermano que asesina a la hermana y luego se la da a comer a los vecinos. O sea, son 3 hechos que necesitan salud mental. O sea, inmediatamente. Y no ellos, porque lamentablemente ya ellos partieron a otro lugar. Sino, señores, yo no sé si yo cuando era muchacho, y Jorge, que era mayor que yo, debe de acordarse. Ayúdame, Cuando mataron o asesinaron al joven Llenas Aybar, el claro. país se conmocionó. Sí. El país gritó, el país se puso de una manera que todavía, casi 30 años o 30 años después, se habla de ese caso y es como que, wow, el caso de Llenas Aybar. Al punto, Adelfa, de que los dos culpables, Involucrados. los dos involucrados, sí, las 2 personas sentenciadas por esa muerte,
tuvieron que cumplir su condena hasta el último día, porque cuando se amenazaba con decir no, que van a poder salir por una libertad condicional, por fianza, por forma. No, la gente ni siquiera la enfermedad. No, nada. Ni siquiera la enfermedad. Y todavía hay uno que no ha podido salir porque no ha cumplido los 30 años. Porque cumple los 30 años el año que viene. ¿Tú entiendes? Entonces, en ese caso, señores, pero han sido casos, han habido casos peores luego de eso. Sí. Luego de Gina Seibar, eso es como pecata minuta. Entonces, a mí lo que me preocupa es que de tantas cosas que suceden paulatinamente, de manera, entre comillas, esporádicas, se vuelve algo repetitivo. Se vuelve algo repetitivo. Fíjense que hoy en día, desde que un hombre y una mujer tienen situaciones por separación, lo primero que se piensa es matar a la mujer. En agredirla. Qué pena. Entonces, hoy en día se está volviendo, y esos son casos que probablemente hayan salido a la luz pública, pero ¿cuántos casos de suicidio no habrán por ahí ocultos o que no ocultos, pero que no han salido por X o por Y razón? Entonces, como dice Jorge, es la nueva pandemia. Silenciosa o no, es la nueva pandemia en nuestro país. Señores, es penoso la cantidad de personas con problemas mentales que hay en las calles y las que no están diagnosticadas son más. Yo siempre le decía a una amiga que en esa familia, yo decía, mira, hay unos cuantos que están diagnosticados y los otros todavía están en proceso. Ay, Dios, eso es. Y eso pasa. Eso es, Adelfa, como dicen, que en el 28 dice, hay más afuera que dentro. Pero eso no es mentira. Eso no es mentira, señores. ¿Cuántas personas por ejemplo, los famosos limpiacristales, para no decirlo de otra manera, que no se escuche despectivo, que están en la calle, cuando tú le pasas 5 pesos te lo traen atrás, te lo mandan atrás? Eso es violencia. Sí, claro. Eso es ira, es un problema de salud mental, una ira descontrolada. Sí. Entonces, vemos casos en otros países que gracias a Dios todavía no son casos que se dan en el nuestro, pero al paso que vamos no me sorprendería que en cualquier momento sucediera algo parecido. Sí. Los tiroteos famosos en las escuelas. Eso es muy común en otro país. Sin embargo, en el de nosotros se ha convertido en el pan nuestro de día a día el tema del feminicidio, el tema de la violencia a la mujer, el tema de las muertes causadas por una persona que tiene un problema de salud mental. Que lamentablemente una persona con un problema de esa magnitud no puede ser juzgado igual que una persona que no lo tenga, porque eso es una realidad, es una persona enferma. Pero nosotros lo decíamos en programas anteriores, las consultas psiquiátricas, señores, es descomunal la cantidad de dinero que hay que destinar para tú tener un paciente psiquiátrico y tenerlo calmado, medicado. La depresión está matando a la gente, la tiene al borde de la locura. Sí. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo no recuerdo en casos recientes salidos a la luz pública, un caso como esa joven de Villa González. Esa muchacha hay que intervenirle, hay que mandarle un psicólogo urgente. Y lo peor de todo, y me voy a salir un poco del tema, es que es tan denigrante escuchar principalmente a las mujeres cuestionar el por qué fue abusada esa joven. Sí. Cuestionar su condición de dignidad humana, física, mental, de mujer, simplemente por qué salió o por qué estaba en ese lugar. Es una bajeza. Sí. Aquí el problema no era dónde estaba. Aquí el problema fueron 5 personas con una mente, bueno, si yo digo la palabra, yo creo que nos cierran el programa, sí. Con una mente totalmente dañada, que no solamente hacen el daño, sino que lo exponen como un trofeo, como que fue algo loable lo que hicieron. Sí. Como que fue que la Liga de Diamantes que ganaron en el primer lugar allá con Marileida y Paulino. Dios mío. Exacto. Qué pena. Qué pena. ¿Sabe, Adelfa?
que me preocupa mucho en estos días, que se están viendo involucrados como de manera especial muchos niños en los crímenes, o sea, como que... Sí. Ya las represiones no es solo con la madre. Exacto, estábamos escuchando mucho que el feminicidio, que es atroz, Ajá. pero ahora los niños también están siendo involucrados en ese tipo de situaciones, porque así como tú decías de esa madre que se quita la vida con sus hijos, o sea, en estos días, mira esa niña también que fue torturada por esos tíos, me parece, y muerta. O sea, sí, eso fue un caso horrible. ¿Cuántos casos de niños que uno no quisiera ni siquiera mencionar todo lo que, pero en estos días tú dices, Dios mío, pero es como la parte inocente, ¿qué es lo que está pasando? O sea, esa parte. Pero por eso inocente. Ponía el ejemplo de Jenna Saibar. Lo que conmocionó en los 90s el caso, no solamente porque no había redes sociales, no había forma, a excepción de los medios de comunicación escrito y la televisión de ese momento, de exponer el caso. Es verdad que eran de familia, pero todos los involucrados eran personas de familia. Claro. Sí, sí. O sea, no fue que fue un caso aislado de un pobre con un rico, no. Miren, hace una semana yo me enteré. Adelfa, y perdóname, y perdona la interrupción en ese sentido, sí, no hay problema. Pero sabemos que tristemente en nuestro país, de manera histórica, si la clase media o la clase alta no está involucrada en un tema específico, nadie le pone caso a eso. Y te voy a decir algo. En este país, perdóname, en este país sabemos que hay un 4% aprobado desde el año 2012, 2013, por ahí. 2000. Se puso en vigencia en el 2016, me parece. Sí. Bueno, justamente el presidente Medina fue el primero que lo aprobó. Ajá, el 2016. Sí, exacto. Tenemos un 4% en el día de hoy que con sus luces y sombras está vigente porque la clase media se puso para eso, porque a la clase baja nadie le iba a poner caso. Lo mismo pasa cuando pasa una tragedia de esa magnitud, de un tú sabes que a veces ya ni eso. Como el caso de un niño. Ustedes recuerdan que en el año 2006, por ejemplo, la sociedad se conmocionó por el caso de una joven estudiante de medicina de Santiago que fue asesinada por unos vándalos supuestamente por un celular. Ay, sí. Se dice, y todo el mundo dice, que si no hubiera sido porque era una joven que provenía de una familia muy respetada de Santiago, el caso no hubiera tenido la repercusión que tuvo. Lamentablemente, en todos los casos, eso es lo que siempre sucede. Tú sabes que hoy en día han cambiado un poco las cosas en el tema del estrato social, porque las redes han ayudado bastante a que aún tú no tengas esas condiciones económicas, se pueda dar a conocer tu caso. Hace una semana me enteré de algo que me conmocionó bastante y con el caso de la joven de Villa González me llegó muy, muy, muy de cerca. Una de mis compañeras del bachillerato hace un mes fue abusada y estrangulada al salir de su trabajo. Entonces, me llama mucho la atención porque vuelvo y repito, son casos que no han llegado a la luz pública. Son casos que, encontraron una joven muerta, estrangulada en los Guaricanos. Una joven X. Tolentino no le pone el reloj. Exacto. El caso de la joven de Villa González ha repercutido más porque la comunidad completa se abalanzó a las calles. Y dijo, no, espérate, que eso no es así. Y todo aquel que tiene una hermana, que tiene una hija, que tiene una esposa, o que tiene consideración hacia su mamá, se pone en el lugar de esa joven y dice, espérate, es que pudo haber sido alguien cercano. Entonces, lo que me llama mucho la atención es que cosas que, señores, está el caso de la joven de Villa González, está el caso de la joven que fue asesinada en la zona franca. O sea, si nos ponemos a ver en los últimos meses de este año, han pasado demasiadas cosas relacionadas a lo mismo. Es como decía, o sea, últimamente todo es con los niños, pero esos son los que salen a la luz pública. Y los que no. El papá que tomó un clavo y se lo clavó, qué sé yo, cuántas veces a una niña de 1 año.
sea, son cosas que uno se pone a pensar y uno dice, ¿será amarillismo? No, es que lamentablemente si esos casos no salieran a la luz pública, ¿qué pasaría? Ujú. ¿A dónde estuviéramos? ¿Cuántas cosas ocultas estarían? Todavía resultó ser que la joven que mataron, asesinaron en la zona franca y la tiraron a la alcantarilla, me parece que fue. Había una persona involucrada que era el principal sospechoso y todo resultó que no era él, que había otro. Y también Entonces, ahí hubo como un poquito de eh, como de irresponsabilidad también, como de parte de la empresa, o sea, como que la empresa no colaboró desde el inicio en la investigación. y Ahí gracias hubo a como Dios que, como dice Jorge, existe un Tolentino. Sí, sí, claro. Gracias a Dios que Claro. deberían de existir dos o tres más. Sí. Ujú. Que tiene una forma quizás muy ortodoxa de hacer la cosa y de la que muy ortodoxa de hacerlo y de denunciarlo, que quizás la forma no es quizá la que más nos agrade a todos, pero gracias a Dios que sí es un tolentino, Bueno. que se puede poner en la espalda ese tipo de casos, un no importa qué, y hasta que se solucionen. Ujú. Porque imagínense ustedes, ¿a dónde estaríamos? Así Porque mismo. lamentablemente, como dice Jorge, las cosas a veces repercuten más dependiendo de quién, a quién sea. Y ya últimamente, ni siquiera el tema del estrato social alto, y con esto me voy a callar porque después no me cierren en el programa, porque Ok. tenemos un caso que ya tiene varios meses y que todavía no se sabe ni por dónde va ni a dónde está, y llevaba 200 y pico de muertos. Ustedes saben a qué me refiero. Ay, 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 sí. Y Sí, hay mucho dinero y poder involucrado, y ni una cosa ni la otra. bueno. Y demandas vienen y demandas van, y actualmente de ese caso, involucrado personas de alta alcurnia, todavía no tenemos ninguna respuesta, ni para ellos ni para los pobres infelices. Sí, sí, sí. Sí, eso quería mencionar, Adelfa, que va relacionado también con esa última parte que mencionas, que ese también es otra parte que preocupa un poquito, y es qué tanto es para todos aplicar las leyes y la penalización, o sea, qué tan democrática es esa parte, qué tanto se cumple con todos y para todos, sin importar. Y porque sabe que en estos días también me llamó la atención el caso de la joven de Emily, que la madre en estos días salía en la prensa diciendo que ella está pendiente y que mucha gente está pendiente para que esa persona no la saquen antes del tiempo. Exactamente. Esa Porque Marlon. sí, 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 claro. Ujú. porque ellos saben que hay personas que se hace todo el aparataje y están en la cárcel, pero de repente ya no están ahí. Lo que Entonces, pasa es que, como hablábamos, casos como, perdón, como el de Emily Peguero, como el de Carla, no sé si ustedes recuerdan a la niña Carla Maciel. desaparecida, Carla Maciel, un 25 de junio. Casos como esos, que fueron casos que la sociedad acogió, sí, son más complejos de disolver sin que la sociedad se den cuenta. sí, es más difícil. Es más difícil. Ujú. Pero hasta hace unas semanas atrás teníamos un código penal bien débil en ese tipo de cosas, y por eso vimos que la mamá de ese muchacho salió prácticamente de una vez. Sí, sí, claro. Entonces, lamentablemente, yo considero que antes de que se vuelva algo mucho peor y que sea totalmente incontrolable, la salud mental y los casos relacionados a la violencia hacia mujeres debe de ser tomado muy, pero demasiado en serio. Porque lo que se está viendo en los últimos días es penoso, crítico y preocupante. Muy penoso, muy penoso y muy crítico. Definitivamente hay que tomar medidas, la sociedad, el Estado,
desde los estamentos correspondientes, deben tomar medidas porque lo que está pasando es simple y llanamente es alarmante. O sea, esa es la palabra. Lamentablemente. Mira, antes de irnos, te digo por aquí que hay una oyente que nos escribe diciéndonos que te felicita por hacerte eco y ser portavoz de este tipo de temas, porque hay mucho miedo, falta de seguridad o también miedo de opresión, y por eso mucha gente quizás quiere evadir este tipo de temas, y dice que lamentablemente el Estado, el gobierno específicamente, no se hace partícipe de estas necesidades porque están más orientados, según lo que ella dice, a la preparación de campañas para el 2028, el tema de las primarias y todo lo demás, mientras que la sociedad, con lo que pasa en la sociedad en términos de salvaguardar la humanidad, no es un tema de vital importancia como lo pudieran ser otros temas que maneja el gobierno en este caso. Es lamentable. Félix no está en el programa hoy, ¿verdad? No está con nosotros hoy, ¿no? Hay una persona que yo siempre recuerdo que Félix no se le podía hablar en contra porque él es pro esa persona. Y por lo menos él le da, yo siempre he dicho que él tira los caramelos envenenados, pero por lo menos tiene un tolentino. Él contribuye a muchas cosas, pero por lo menos tiene un tolentino. Yo digo que al final... Robin Hood, ¿Eh? Aló, buenas. Aló. Sí, buenas. Que no se escucha. Mira, el gobierno actual. No escuché. Que no se escucha. Mira, a propósito de lo que tú mencionabas, de un caso al que no te quisiste referir de manera directa. Sí, para no echarle más leña al fuego. No, pero buscando aquí en internet, buscando en Google, alguna información reciente, y justamente a principios de semana salió una información que dice que la audiencia que estaba pautada para el lunes fue contra las personas, ¿verdad?, acusadas de este caso. Fue suspendida esa audiencia luego de que dos de los querellantes llegaran a un acuerdo con los imputados. Imagínate tú. ¿Qué Pero me voy más lejos. Esos fueron dos de los querellantes, que hay que ver cuáles son los querellantes. Pero si los que tienen los músculos... Los nombres están ahí, pero lógicamente, ¿verdad? Si los que tienen los músculos, que son personas relacionadas al sector político, el sector financiero, no han hecho lo que... No lo debido, porque uno no sabe hasta dónde, pero no se han pronunciado desde otra perspectiva que tú le dejas a los demás, que a lo mejor hacen como Saúl y sueltan todo por un plato de lentejas. Exactamente. Lamentablemente. Ese es nuestro. Y hay que decirlo, lamentablemente es la realidad. Nadie quiere verse involucrado en contra del poder, en contra de las cosas que sabemos que tarde que temprano pueden pasarnos balance y factura. La gente ha optado por decir, mira, como quiera no te van a revivir el familiar, coge lo que te den. Ya como quiera. No, y que también hay algo, señores, vamos a ser honestos, estamos montados todos en la ola del ruido y del sonido momentáneo. Sí. Hace 3 meses atrás, hasta el que no tuvo nada que ver, ni el gato que pasaba por el frente, se pronunció en Instagram. Sí, es verdad. Hace 2 o 3 meses atrás, todo el mundo dijo algo. Todo el mundo dijo algo. Y lo mismo están pasando con otros casos, como el caso de la joven. O sea, hay opiniones encontradas, que si ella se lo buscó, que si no se lo buscó, pero todo el mundo opina. El tema es, y lo dijimos en el programa que hicimos con ese caso de la discoteca del Jet Set, lo dijimos cuando pasaron los casos relacionados a las inundaciones, y lo repetimos hoy en día. El problema mayor de nuestro país es la continuidad en los procesos.
Hacemos un alarde en el momento, hacemos una bulla en el momento y después todo pasa sin pena y sin gloria. Y todo está bien y sigamos. Hoy fiesta, mañana gallo. Atendamos lo siguiente. ¿Qué llegó ahora o qué? Exacto. Y Una sale la casa cosa. y sale la casa y todo el mundo está en Ay, casa ahora. Y todo no. el mundo en Ay, Dios casa. mío. En la Exactamente. casa Y del todo lo amigo demás se ha olvidado porque todo el mundo está en casa. Exactamente, eso es así. Eso es Esa es así. nuestra O- realidad. Hoy va, Sale, sí. señores, ¿cuántos muertos a cada rato suben en las redes sociales un agrietamiento en algo que tiene que ver con un elevado o un túnel? ¿Y cuántos no se murieron ese noviembre? Las inundaciones siguen y si cae un aguacero torrencial como los que han sabido caer esos 2 noviembre, va a pasar exactamente lo mismo. País. Exactamente lo mismo. No, y otra cosa, no tenemos que esperar noviembre, estamos en temporada ciclónica. Sí. Pero me voy más lejos. Esos fueron dos de los querellantes que hay que ver cuáles son los querellantes. Pero si los que tienen los músculos, Los nombres están ahí, pero lógicamente, ¿verdad? Para... si los que tienen los músculos, que son personas relacionadas a el sector político, el sector financiero, Sí, no han hecho lo que, no lo debido, porque uno no sabe hasta dónde, pero no se han pronunciado desde otra perspectiva que tú le dejas a los demás, que a lo mejor hacen como Saúl y sueltan todo por un plato de lentejas. exacto, Ay, ay, ay. exactamente. Lamentablemente. Ese es nuestro. Lamentable. Y hay que hacer, y hay que decirlo, lamentablemente es la realidad. Nadie quiere verse involucrado en contra del poder, en contra de las cosas que sabemos que tarde que temprano pueden pasarnos eh, balance y factura. La gente ha optado por decir, mira, como quiera no te van a revivir el familiar, coge lo que te den. Ya como quiera no te No, van y a que revivir. también hay algo, señores, vamos a ser honestos, estamos montados todos en la ola del ruido y del sonido momentáneo. Sí, sí, sí. Hace 3 meses atrás, hasta el que no tuvo nada que ver, ni el gato que pasaba por el frente, se pronunció Sí, en Instagram. sí, es Sí, verdad. sí. Figuras Hace 2 o 3 meses atrás, internacionales, todo el mundo dijo algo. sí, Todo el mundo dijo youtubers, algo. Y lo sí. mismo están pasando con otros casos, como el caso de la joven. O sea, hay opiniones encontradas, que si ella se lo buscó, que si no se lo buscó, pero todo el mundo opina. El tema es, y lo dijimos en el programa que hicimos con ese caso de la discoteca del Jet Set, lo dijimos cuando pasaron los casos relacionados a las inundaciones y lo repetimos hoy en día. El problema mayor de nuestro país es la continuidad en los procesos. Hacemos un alarde en el momento, hacemos una bulla en el momento y después todo pasa sin pena y sin gloria. Y todo está bien y sigamos. Hoy fiesta, mañana gallo. Atendamos lo siguiente. ¿Qué llegó ahora o qué? Exacto. Y Una sale la casa cosa. y sale la casa y todo el mundo está en Ay, casa ahora. Y todo no. el mundo en Ay, Dios casa. mío. En la Exactamente. casa Y del todo lo amigo demás se ha olvidado porque todo el mundo está en casa. Exactamente, eso es así. Eso es Esa es así. nuestra Ho- realidad. Hoy va, Sale, sí. señores, ¿cuántos muertos a cada rato suben en las redes sociales un agrietamiento en algo que tiene que ver con un elevado o un túnel? ¿Y cuántos no se murieron ese noviembre? Las Ujú. inundaciones siguen y si cae un aguacero torrencial como los que han sabido caer esos 2 noviembre, va a pasar exactamente lo mismo. Adelfa, mira, tenemos una llamada, está sonando el Ah, teléfono. pero claro, No quiero desaprovechar la oportunidad, vamos a ver quién es. Vamos a ver, claro que sí. buenas tardes. Buenas tardes, Buenas. Buenas Dios los tardes. bendiga. A la orden, amén. Amén. Muy interesante el tema que ustedes tienen para uno reflexionar, Sí. Sí. pero yo le hago un comentario. ¿Qué se puede esperar de una sociedad donde ciertos artistas anuncian presentaciones que van a ocurrir dentro de 6 o 8 meses y a la media hora está todo vendido? Ay. ¿Qué se puede esperar? Y Y- no voy a mencionar nombres. No, porque son muchos además. Todos lo sabemos. Además de que son Sí. muchos eventos. Pero a eso súmele, hermano oyente, de que estamos hablando de que eventos que no cuestan 1,000 pesos ni 1,500 pesos la Así boleta. mismo. Que cuesta. Carísimo. Y Enrique Félix es un concierto gratis
y van 4 viejos Ay, con los niños. Entonces ahí se ve en qué está la mentalidad. Gracias, de la gente. hermano. Sí, gracias. Yo le dije, muestra. ahora mismo estamos todos en la casa. Sí, Después de ahí, metido dentro de la casa. después de ahí se van a inventar otra cosa para que nos tengan a todos como borreguitos. Es más, Sí. yo creo que hasta en el destacamento, cuando tú vas a poner, están en la casa. Señores, pero vamos a ser honestos. Bueno. Hasta uno tiene que ver la casa obligado. Porque usted entra, lo primero que sale son 70 posts. Y si tú no entras a la casa a verlo, entonces todos los contenidos de todo el mundo hablan de la casa. Por eso digo, Exactamente. yo sé lo que pasa y yo no la veo. Exacto. Imagínate la gente que está día y noche en eso, 24/7. Exactamente. Pero Pero sigamos dándole a la gente espejitos y sigamos perdiendo nuestro oro. En algún momento o perdemos todo el oro o recapacitamos. Definitivamente. Amén. Adelfa, gracias. Gracias. Bye chicos, un placer siempre. Un abrazo. Bye bye. Bye.